Hola, bienvenidos a todos. Damos inicio a nuestra sesión número 6 del grupo Elite y hoy vamos a tratar el tema de el secreto hacia tu máximo rendimiento. Estamos, como siempre, iniciando con nuestras sesiones de tapping y especialmente aprender a hacer la energía circular, eh, que ya todos hemos practicado y vamos a comenzar entonces a trabajar con este tema. Entonces, me confirman por favor que están mirando una lámina que dice Grupo Elite. Sí, gracias. Le pido a todos que se pongan en mute, pero al final podemos hacer las preguntas y entonces damos inicio. Entonces, vamos a hablar primero del problema del rendimiento. Cuando hablamos del problema del rendimiento, lo que estamos es dándonos cuenta de un fenómeno que sucede en todos los ámbitos de la vida. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando un deportista está en un torneo y va avanzando por las diferentes etapas y llega, y exactamente cuando está en la final, ahí es donde falla. Falla y entonces no pasa a ganar el campeonato porque en el último partido comete errores. Y luego al año siguiente entrena más, va al último partido y vuelve a cometer los mismos errores. Le pasa mucho inclusive a equipos completos que nunca pasan de cierto nivel, llegan hasta cierto punto en una competencia. ¿Por qué sucede esto? Porque estos son equipos o deportistas que piensan que el rendimiento tiene que ver solamente con el entrenamiento, que piensan que lo que tengo que hacer es prepararme más la próxima vez y ya con eso voy a subir mi rendimiento, ¿cierto? Y no es así. La neurociencia, los estudios de Alan Watkins, por ejemplo, demuestran que no es así. El rendimiento no depende solamente de cuánto tú entrenas, ni de cuántas horas tú entrenas. El rendimiento realmente se da cuando en el momento que tú necesitas usar ese entrenamiento, está disponible para que lo uses. Y entonces tienes alto rendimiento y tienes especialmente rendimiento constante. Entonces, uno de los principales problemas del rendimiento es que no es constante, que en todos los ámbitos donde se necesita alto rendimiento, las personas tienden a subir el rendimiento, llegar a un máximo y luego declinar. El otro tema es que el problema del rendimiento no solo afecta a los deportistas, o sea, nos afecta en las relaciones con las personas, en relaciones con la pareja, nos afecta en la vida sexual, nos afecta en nuestro trabajo, que sea que hagamos, en cualquier actividad intelectual. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta como espacios donde en algunas ocasiones podemos hacer un excelente conversación, por ejemplo, con una persona, con nuestra pareja, y en otro momento completamente pésimo. Nunca deberíamos de haber dicho las cosas que dijimos, o estamos trabajando con un equipo de personas y los estamos tratando de ayudar a que mejoren el rendimiento, ¿cierto? Y lo que hacemos es que en algunas ocasiones somos capaces de decir y hacer aquellas cosas correctas y en otras no somos capaces. En el asunto del trabajo, algunas veces podemos hacer bien nuestro trabajo y en otras ocasiones, en el momento que aparece cualquier desviación del plan original, en el momento que aparece cualquier situación que no tenemos nosotros contemplada, entonces ya nuestro rendimiento es incapaz de responder a esos cambios y inmediatamente nos encontramos en una situación que hasta hacemos cosas incorrectas, decimos cosas incorrectas, cometemos errores que cuestan de diferentes maneras, perder un cliente, perder un asociado de negocio, perder una oportunidad de negocio, porque no sabemos cómo manejar el problema del rendimiento. Entonces, todos tenemos problemas de rendimiento en todas las áreas de la vida, no solo los deportistas, y es importante aprender entonces a manejar esto. Entonces, normalmente el problema del rendimiento lo atendemos de una manera intelectual, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de el jefe con el empleado.
o el gerente de ventas con el vendedor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a decir a esta persona, bueno, acabamos de hacerte una evaluación de 360 grados si quieres, o sea, una evaluación completa de todo tu rendimiento, de qué fue lo que hiciste, de cómo fue que realizaste tu trabajo o tus ventas o tus visitas, y hemos detectado que tuviste las siguientes fallas, o sea, no hiciste esto, no llamaste 50 veces por teléfono, no seguiste el guión, no hiciste esto, esto y esto y esto. Entonces, ahora lo que queremos es que hagan menos de eso y más de eso otro que sí hiciste bien, como cuando llamaste a este cliente y lo llamaste y seguiste el guión y hiciste la venta y entonces hiciste las visitas y ya tú sabías que si hacías 5 visitas había una venta. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer más de esto y menos de aquello, ¿cierto? Esa es una sesión de evaluación del rendimiento. Decirle a la persona qué es lo que hizo mal, que lo deje de hacer y que haga más de lo que hace bien. Esa forma tradicional de manejar el rendimiento no funciona. Simplemente esa es una forma intelectual de manejar el rendimiento. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo manejamos el rendimiento? ¿Qué hacemos? O sea, dado que esto es un problema tan común y que todos lo tenemos porque nadie tiene la manera de garantizar, si no tiene estas herramientas, de que va a poder tener rendimiento constante en todo lo que haga. Entonces, nos empezamos a pensar que el rendimiento depende de hacer mucho de algo que sirve. Y eso en alguna medida es cierto, si fuera que fuera posible para nosotros seguir haciendo eso. Pero como vamos a ver, el ser humano no funciona de esa manera, ¿cierto? El ser humano funciona de una manera un poco diferente a esa. Entonces, voy a empezar por aquí con el tema de que el rendimiento es un resultado, ¿cierto? El rendimiento es un resultado de muchas cosas que han sucedido antes. El rendimiento es algo que nosotros observamos cuando ya está sucediendo. Sí, o sea, yo me doy cuenta cuál fue mi rendimiento hasta después. ¿Sí? Cuando ya corrí la carrera. Y eso es parte del problema también, que tengo que darme cuenta del rendimiento en el momento que está sucediendo, no después cuando ya me di cuenta que perdí la carrera, no después cuando ya dije las cosas que no sé ni por qué las dije, ¿no? Entonces, el rendimiento es algo que necesitamos nosotros convertir en algo de tiempo real. Eso es lo primero. Lo segundo es que el rendimiento realmente depende del comportamiento. Entonces, yo le puedo decir a una persona, mira, tenés que hacer más de esto y menos de aquello. Pero eso no quiere decir que la persona lo va a hacer, ¿cierto? Eso no quiere decir que lo vamos a hacer. Eso no quiere decir que porque yo me reuní con un vendedor y le dije, estás haciendo mal las ventas, pero sí estás haciendo bien los prospectos, entonces vamos a hacer más de esto, menos de aquello. No, no depende de que yo se lo diga necesariamente. Es importante que lo sepa, claro. Pero también depende del comportamiento. ¿Por qué? Porque la persona va a decir, bueno, ok, listo, lo voy a hacer, pero la verdad es que hoy es el juego eliminatorio del mundial, entonces voy a ir a mi casa a mirar la televisión y luego hago eso, ¿cierto? Eh, Ahora tengo que salir con mi novia y tengo cosas importantes que hablar con ella, entonces yo el lunes vengo y trabajo en ese problema, ¿no? Y así todos los días las personas tienen algo dentro de su comportamiento que directamente influye sobre su rendimiento. Entonces, es importante que sepamos que el rendimiento como tal no es un proceso de pensar solamente en cómo ser mejor y cómo rendir mejor, sino también tiene mucho que ver con nuestro comportamiento. Pero ¿de qué depende nuestro comportamiento? ¿No? Entonces aquí viene el próximo tema, que nuestro comportamiento depende de nuestro pensamiento, o sea, de cómo pensamos. Y obviamente, pues nosotros pensamos de miles de maneras durante todo el día.
nosotros estamos constantemente procesando 70.000 pensamientos, poniendo atención en una cantidad de cosas, eh, teniendo una cantidad de distracciones enormes, trabajando con una cantidad de juicios sobre las cosas en las que estamos pensando, y eso afecta nuestro comportamiento, ¿cierto? Entonces, si yo no puedo controlar mi pensamiento, y esto ya lo hemos hablado en otras sesiones del Grupo LEAD, no voy a poder controlar mis comportamientos, ¿sí? Pero controlar mis pensamientos, si es que eso fuera totalmente posible, no es suficiente. O sea, yo con controlar mis pensamientos no voy a lograr el resultado que yo necesito. ¿Por qué? Porque para controlar mis pensamientos, yo necesito poder primero controlar mis sentimientos. ¿Y qué sucede? Sentimiento y pensamiento son un sistema. Yo pienso una cosa y me siento de una manera. Yo me siento de una manera y pienso una cosa. O sea, ellos están constantemente afectándose uno al otro, uno al otro. Entonces, de la manera como yo me siento respecto a una situación, también afecta la manera como pienso, ¿sí? Entonces, si me siento que estoy, por ejemplo, en una posición de que estoy perdiendo mucho, de que estoy fracasando mucho, entonces eso también afecta a mi pensamiento, ¿no? Si mi jefe me está diciendo que estoy haciendo las cosas mal, me siento mal. Entonces empiezo a pensar de una manera relacionada con sentirme mal, ¿cierto? O bien, lo contrario, mi jefe me dice que lo hice muy bien, entonces me empiezo a aceptar ese pensamiento de que lo hice muy bien y me siento bien. Son cosas que se alimentan a sí mismas. Entonces, si yo tengo la manera de controlar mis sentimientos, entonces yo podría de alguna manera alterar mis pensamientos. Y si altero mis pensamientos, podría seguir hacia arriba, hacia llegar a mi rendimiento. Sin embargo, saber esto no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque eh, para empezar, ¿de qué dependen nuestros sentimientos? Y nuestros sentimientos realmente están controlados por nuestras emociones. Y miren que escribí emoción en una manera particular, ahora lo vamos a ver, pero ¿qué sucede? Emoción y sentimiento no es lo mismo. Y eso es importante que lo tengamos claro. Emoción y sentimiento no es lo mismo. Y nuestras emociones realmente tienen mucho que ver con la manera como la energía se está moviendo por nuestro cuerpo. Por eso nosotros hacemos tapping, por eso nosotros hacemos estas técnicas que les enseñamos, porque nuestras emociones se están moviendo energías en nuestro cuerpo, las energías están moviéndose en nuestro cuerpo creando emociones, y entonces esas emociones están constantemente, pero constantemente afectando cómo nos sentimos, cómo nos sentimos. Sin embargo, hablar de que las emociones están en la base es parte del asunto, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque bajo la emoción está la fisiología. Y cuando viene el tema de la fisiología, imagina cómo hay montones de unidades de información que se están moviendo en el cuerpo, empezando por cómo nos sentimos nosotros en nuestra parte física. El sistema nervioso está constantemente mandando impulsos a nuestro cerebro. Nos está diciendo en qué posición están nuestros dedos, por ejemplo, qué es lo que están mirando nuestros ojos. El corazón está latiendo y generando pulsaciones que también están afectando nuestra fisiología, afectan nuestra respiración. Basta simplemente con fijarnos, por ejemplo, en una emoción de ansiedad, por ejemplo, cuántas cosas fisiológicas suceden, ¿sí? Se acelera el corazón, la respiración se vuelve más leve, se nos puede secar la boca, se nos hace un nudo el estómago. Todas estas cosas son efectos fisiológicos, son respuestas que ya el cuerpo tiene programadas dentro de su software
para situaciones específicas, y esas respuestas están creando información nerviosa, información bioquímica, hormonal, que afecta a todo nuestro sistema, y a eso se le llama energía en movimiento, o sea, energía en moción, por eso es emoción, y eso es lo que afecta cómo nos sentimos. Al final de cuentas, nuestra fisiología es la que determina cómo nos sentimos. Los estudios neurocientíficos demuestran que las personas se sienten de acuerdo a su fisiología, no de acuerdo a que, ¿cómo se llama? Me pasó que tuve un caso en la vida y que eso me afectó, ¿no? Lo que te afecta es tu fisiología. Claro que es un sistema retroalimentario. ¿Por qué te voy a decir ahora para que lo tengas más claro? Si a mí me pasó un caso en la vida, llamémoslo traumático, y me asusté, ¿cierto? Cuando yo me asusto, hay una respuesta fisiológica. Esa respuesta fisiológica hace que se dilaten las pupilas de los ojos, hacen que el corazón lata más rápidamente, hacen que se te baje la temperatura de la piel y se te ericen los pelos. Hace que hagas un montón de respuestas, ya sea para protegerte de ese miedo o para reaccionar a ese miedo, y eso quedó guardado allí, y es posible que algunos eventos que te sucedan en el futuro te recuerden ese momento y tengan la misma reacción, pero es la misma reacción fisiológica. O sea, el evento no volvió a suceder. La misma reacción fisiológica pone la energía en movimiento, entonces yo tengo ese sentimiento otra vez parecido a cuando tuve ese miedo, ¿no? Me afecta mis pensamientos y por lo tanto me afecta mi comportamiento. Entonces, si yo quiero finalmente controlar mi rendimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que aprender a controlar mi fisiología. O sea, no puede ser más sencillo. Yo tengo que aprender a controlar mi fisiología. Y obviamente mi fisiología está afectada por muchos componentes subconscientes que el cuerpo o que el inconsciente maneja por sí mismo, ¿sí? Pero hay algunos que nosotros podemos manejar por nosotros mismos, ¿sí? O sea, tal vez yo no sé cómo decirle a mi cuerpo que no secrete tanta adrenalina, pero yo puedo hacer cambios en ciertas áreas de mi cuerpo que están totalmente bajo mi control y empezar a controlar mi fisiología. Hay un marcador sumamente importante que se llama HRV, o sea, la variación del latido del corazón. Y acá puedes ver una medición del latido del corazón. Y fíjate algo muy importante, y es que cuando a ti te miden el pulso, el doctor lo que te dice es, ok, su latido del corazón es 76 por minuto, pero eso es un promedio. O sea, eso no te está diciendo cómo se comporta tu corazón, no te está diciendo si tiene latidos estables o si tiene muchos picos o si estás latiendo de una manera que te va a conducir a una muerte prematura. Simplemente te están diciendo, sí, tu promedio es tanto y eso es normal, pero toda la información importante quedó por fuera, ¿cierto? Entonces, eso es igual a como a mirar una obra de arte de Picasso y decir, bueno, el promedio es rojo, ¿sí? O sea, más o menos en este cuadro el promedio es el color rojo. Entonces, o sea, ¿qué hice yo? O sea, eliminé toda la información del cuadro, todo lo importante de ese cuadro para llegar a la conclusión de que el promedio es rojo. Lo mismo pasa cuando nosotros decimos que nuestro latido del corazón es 75, o sea, eliminamos toda la información. ¿Por qué? Porque esa información es justamente la que está afectando tu fisiología. Entonces, en esta gráfica quisiera mostrarte, para que la interpretemos juntos y te lo imagines, si ahora midiéramos los latidos de tu corazón, ¿sí? Tal vez vas a encontrar que están en un espacio como este que ves acá, ¿sí? Que es más o menos dentro de dos bandas, ¿sí? Digamos que aquí se ve cierta estabilidad, que es lo normal para que un latido del corazón de una persona que está en un estado de fisiología tranquila, y acá tienes lo que sucede cuando hay alteraciones en tu fisiología. Lo que no sabes tú, lo que no sabemos nosotros, lo que la neurociencia está demostrando,
es que esto es mucho más frecuente, ¿sí?, de lo que parece. O sea, estos picos, estas altas distancias, que son definitivamente nuestra respuesta a inclusive cosas sutiles, a presiones mínimas, suceden en un momento, sacan a nuestro corazón de su línea regular por cosas muy sencillas. Y son tan sencillas como que yo les diga, bueno, al final de esta clase les vamos a hacer un examen, porque esto tienen que empezar a enseñarlo el lunes con un grupo de 300 personas que ya contratamos en un hotel. En ese momento lo que se crea es un pico. Cuando nosotros decimos, ¿cómo? ¿Yo tengo que hacer esto? Yo tenía que haber aprendido, yo en un hotel el lunes. Inmediatamente genera un sentido de preocupación, de ansiedad, de miedo, de urgencia, lo que tú quieras, dependiendo de cómo tú reaccionas al estrés, ¿verdad? Y en nuestra fisiología en ese momento cambia, pero lo mismo sucede cuando estás en una actividad deportiva. En una actividad deportiva, los deportistas se entrenan para manejar su corazón dentro de ciertos límites, ciertos rangos controlados por ellos, pero en algunos momentos van a haber situaciones donde eso hay que hacer un esfuerzo mayor, tu corazón se va a salir de esos rangos y definitivamente eso va a cambiar tu fisiología. Y pues obviamente para un deportista aprender a controlar esto es crítico, ¿no? Es crítico. Que si se puede evitar, ¿no? No necesariamente se puede evitar, pero sí podemos hacer cosas para retornarlo hacia este balance, ¿cierto? Y necesitamos constantemente aprender a volver a este balance. Entonces, el corazón es una de las principales, y si no, la mejor eh, forma que tenemos para afectar nuestra fisiología. Sucede lo siguiente: cuando nuestro corazón se sale de estas zonas donde está aquí estable, se apaga el córtex prefrontal. O sea, como dice Alan Watkins, te haces una autolobotomía. En el momento que tu corazón se sale de estas zonas donde debería estar, que son las zonas donde estás en tu mejor rendimiento, te haces una autolobotomía. O sea, dejas de pensar. En la parte más especializada de tu cerebro se apaga. ¿Por qué se apaga? Bueno, porque estamos trabajando con un cerebro que fue evolucionando para nuestra supervivencia, y esos programas de evolución están impresos en nuestro cerebro desde hace más de 200.000 años y tienen un propósito de ser. O sea, ¿por qué cuando nuestra realidad se vuelve amenazadora, se apaga este cerebro frontal? Es debido a que cuando tú estás en una situación de vida o muerte, no tienes tiempo para pensar. No tienes tiempo para pensar. Lo único que tienes tiempo es para reaccionar. Entonces, si estás en una pradera tranquilo y de pronto aparece un depredador, ¿sí? Aparece un tigre enorme, en ese momento no es para que tu cerebro se ponga a pensar, a decir, ¿eso era un león o era un leopardo o era un guepardo? Voy a fijarme bien, ¿no? No, en ese momento es para hacer dos cosas: o caerse muerto o salir corriendo. O sea, casi binario. Y para eso no se necesita el córtex frontal, lo que se necesita es otras áreas de nuestro cerebro. Entonces ya nosotros tenemos esta programación en nuestro sistema para, en caso de peligro, en caso de amenaza, en caso de emergencia, se apague el córtex frontal. Pero ¿cómo te afecta esto? Imagínate que tú estás jugando tu mejor partido y en ese momento se te apaga tu córtex frontal. ¿Qué va a suceder? O sea, vas a dejar de pensar, vas a dejar de tener claridad, agudeza, vas a dejar de tener pericia, destreza, concentración.
todo lo que necesita un deportista para justamente anotar ese punto, ese gol, cuando todo el mundo se le está viniendo encima, ¿sí? En ese momento es el peor momento para que se te apague el córtex prefrontal. Sin embargo, justamente eso es lo que sucede. Y por eso los deportistas en el último minuto fallan, porque cuando necesitaban tener en su cerebro lo más despierto posible, en ese momento se les apaga. Y esto sucede también en las conversaciones con las personas. Estás conversando con una persona, de pronto se dicen ciertas cosas y donde te das cuenta estás hablando cosas que ni tú mismo te diste cuenta que las hablaste, dices cosas que no deberías de haber dicho. Eh, si en algún momento te ha pasado que estás en una conversación donde te sientes atacado, ¿cuál es tu reacción, no? O sea, haces cosas que no son en tu beneficio, ¿no? O aceptas cosas que no son para tu beneficio, ¿sí? Te sientes intimidado y entonces de esa manera te sacan de tu zona de alto rendimiento porque ya estás intimidado, porque ya tienes miedo y entonces en ese momento te dicen, ok, ahora te vamos a rebajar el sueldo, te vamos a aumentar los mercados, o sea, te vamos a poner el doble del trabajo, no importa, o sea, como tu cerebro se apagó, ya tú no te das cuenta de que estás aceptando esas cosas. Y como tu cerebro se apagó, no te das cuenta. Ese es el otro tema, ¿no? No solo no puedes hacer tu actividad, sino que no te das cuenta que no la estás pudiendo hacer. Entonces eso es cuando la persona dice, sí, sí, estoy jugando muy bien, sí, sí, pero no, estás jugando pésimo. Me fue muy bien en la reunión, no, no, te fue pésimo, o sea, te desconcentraste, te saliste de tu zona y empezaste a decir puras boberías, empezaste a jugar de una manera errática, lo hiciste todo mal, pero no te diste cuenta porque tenías el cerebro apagado. O sea, imagínense, o sea, es como una de esas cosas de huevo gallina, ¿no? Entonces, muy importante. Y acá viene el tema de que yo me tengo que aprender a conocer a mí mismo, ¿cierto? Para saber cuáles son esas situaciones que afectan mi rendimiento, en qué estoy fallando yo en mi rendimiento, para entonces yo comenzar a tomar ciertas medidas. Entonces, vamos a darle aplicación práctica a nuestros conocimientos. Como todos nosotros estamos en algo que requiere rendimiento, ¿sí? Entonces, te invito a que tomes ahora una hoja de papel y anotes, escoge solo un área de tu vida donde quisieras tener alto rendimiento. Escoge un área de tu vida y anota en número 1, ¿cuál es esa área de rendimiento en la que quieres mejorar? Puede ser en las relaciones con las personas, en la relación con la pareja, en mi juego deportivo que yo hago, en mi capacidad de hablar en público. eh, Escoge lo que tú quieras donde sientas que tienes que mejorar el rendimiento. No importa cuál, porque si lo haces en una, lo vas a poder hacer en todas, pero escoge una que te guste. ¿Sí? Y ahora trata de encontrar un momento en el que tuviste muy mal rendimiento. Muy mal rendimiento, o sea, donde tú dices, o sea, me fue de la pésima, me había preparado y me fue muy mal, eh, había pensado que lo iba a hacer de esta manera y me salió completamente diferente, ya sea en el ámbito profesional, personal, relación, eh, laboral, salud, no importa, o sea, cualquier área donde tú dices, yo estaba haciendo esto, donde tengo que tener alto rendimiento y me pésimo, salió pésimo, o sea, busca ese momento, acuérdate de ese momento donde tuviste mal rendimiento
Y ahora que ya identificaste algún momento, no tiene que ser el peor de todos, pero imagínate ese momento de mal rendimiento, revisa si eso se repite. O sea, si te tiende a suceder, ¿cierto? O sea, por ejemplo, voy a ir a hablar con mi pareja porque necesito decirle algo que me disgusta y entonces siempre me termino peleando con ella. Siempre termino al final diciéndole las cosas que no tenía que decirle y al final terminamos en una discusión, por darte un ejemplo, ¿no? O sea, y entonces dice, no, ya la próxima vez, ahora sí, voy a ir y voy a practicar bien todo y voy a ir a hablar con ella y otra vez sucede lo mismo, ¿no? A eso me refiero cuando te digo, fíjate que sea algo que se repite, ¿no? Eh, Voy a practicar un tiro de penal, ¿sí? Y entonces cuando ya lo voy a tirar, bueno, no sé, o sea, la termino volando 3 metros por encima del marco. Y casi siempre me pasa eso, y pocas veces anoto el gol. O sea, nos damos cuenta que hay algo en el rendimiento de algo que nosotros hacemos donde se tiende a repetir un error. Eh, Mi mentor me ha indicado constantemente que yo tengo que mejorar mi habilidad de comunicarme con las personas o que tengo que moderar la manera como les hablo, pero cada vez que me doy cuenta ya lo volví a hacer, ¿cierto? O sea, hice esa acción incorrecta. Eh, entonces, encontremos un evento donde tengamos esas 3 características, o sea, algo que te gusta hacer, algo donde has notado que tienes mal rendimiento y algo donde ese mal rendimiento es repetitivo, o sea, tiende a suceder. No es que pase todo el tiempo, pero te puede pasar o te pasa en el peor momento, ¿no? ¿Cierto? O sea, cuando estás haciéndolo tranquilo, cuando lo estás haciendo solo, te sale bien. Por ejemplo, si tú ejecutas un instrumento de música, cuando haces tus prácticas, todo te sale perfecto, y cuando vas y te ponen en el escenario, ahí, ¡pum!, completamente te vas a equivocar, te sale mal. Eh, a eso es a lo que me refiero, encontrar esos momentos de la vida que nosotros sabemos. ¿Por qué les insisto en que los encontremos? Porque lo primero que hace nuestro cerebro es decirnos, bueno, eso prácticamente no pasó, ¿cierto? O sea, cuando yo pasé por ese evento de miedo, eso no pasó, porque mi cerebro se apagó, entonces yo no lo registré y como no lo registré, no pasó. Puede que me dé cuenta luego, que la gente me diga, lo hiciste terrible, ¿cierto? Pero yo en mi mente digo, no, no, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no, a mí me parece que no estuvo tan mal, ¿sí? Tendemos nosotros a hacer eso porque de todas maneras nuestro cerebro está apagado, entonces ¿cómo nos vamos a dar cuenta, no? Entonces desde afuera necesito que te mires como si fueras un espectador, digas, bueno, sinceramente mirándote desde la distancia, creo que sí, o sea, no lo hiciste tan bien, o sea, tuviste problema en tu rendimiento. Eh, y ya una vez que lo encontremos, ¿sí? Ya una vez que lo encontremos, entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuáles son los pensamientos que usualmente nos vienen cuando estamos en un evento como estos, ¿cierto? ¿Cuáles son los pensamientos? Puede ser que esos pensamientos salgan mezclados con sentimientos, está bien, ¿sí? Si eres de sexo masculino, lo más seguro identifiques más rápido los pensamientos. Si eres de sexo femenino, vas a identificar más rápido los sentimientos, pero los dos se afectan como vimos. Entonces, eh, por ejemplo, para seguirles dando ejemplos, supongamos en el ejemplo de que yo voy a ir a hablar con la pareja porque tengo que decirle algo que no me gusta y cuando se lo empiezo a decir, no, o sea, la persona me responde con una cosa que pues, no sé, alguna cosa media grosera, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Que yo pienso en ese momento, ah, claro, es que esta persona siempre me dice estas cosas, ¿no? Esta persona tiene esa mentalidad de que cada vez que yo le voy a hacer un reclamo, me va a atacar. O sea, ya yo estoy pensando, ¿no? O bien estoy sintiendo, diciendo, ah, ahora entonces estoy enojado porque yo venía con la buena voluntad, que yo quería hablar y yo iba a poner las cosas en paz y le iba a decir, y mira con lo que me salió, entonces ahora yo me siento molesto y me siento enojado y me siento frustrado o me siento intimidado. O sea, trata de identificar
cómo te sientes, qué es lo que estás pensando cuando vas a ese evento, ¿sí? Lo mismo en una actividad deportiva, ¿no? En una actividad deportiva estás en la final haciendo tu último esfuerzo y de pronto el oponente anota un punto y toda la gradería salta y le aplaude todo, entonces ya uno se siente así como, digo, lo apoyan a él y no me apoyan a mí, o ahora me siento más intimidado porque el público me oprime, o ahora me están mirando más a mí para ver qué hago, entonces ahora tengo miedo de que si fallo porque lo hago mal, entonces ahora me van a apabullar. ¿Sí? ¿Qué pensamientos te pasan por la mente? Porque, o sea, por más buenos que seamos en algo, sí nos pasan por la mente esos pensamientos. Entonces, si puedes, trata de identificar qué te pasa a ti por la mente, en el ejemplo que tú escojas. Y aquí te puedo ayudar un poquitito. Uno de los miedos más grandes que tenemos los seres humanos es el miedo a equivocarnos. ¿Por qué? Porque cada vez que nos equivocábamos nos castigaban, ¿cierto? O sea, si tú te equivocabas, te castigaban de alguna manera. Entonces, lo que te genera un miedo a equivocarte. Y eso, obviamente, ese miedo toma precedencia sobre toda tu fisiología. ¿Ok? Entonces, ese es un miedo que, o si no te castigaban, pero te ridiculizaban, ¿cierto? O si te equivocabas, ya no eras tan inteligente, o sea, perdías estatus. O si te equivocabas, no te daban el premio que te hubieras ganado si hubieras hecho todo perfecto. Entonces, cualquiera de todas esas está grabada dentro de nosotros y por eso el miedo a equivocarse es tan grande, ¿cierto? Eh, Otro miedo que es muy común es el miedo a no quedar bien, ¿cierto? O sea, ese sentido de que tenemos que complacer a los demás, que tenemos que hacer las cosas de una manera que le guste al otro para que sean aceptables, ¿no? O sea, en otras palabras, miedo a que no nos acepten. ¿Por qué? Porque igual, o sea, en algún momento de tu vida, cuando hacías algo que no le parecía apropiado a tus padres o a tus tutores, a tus profesores, entonces lo que hacían era, tu castigo es que no te aceptan, ¿cierto? Tu castigo es ser separado, ser ignorado, ¿sí? Porque no hiciste lo que se esperaba. Entonces, con tal de pertenecer, con tal de ser reconocido, con tal de estar allí, tratamos de complacer. Entonces, eh, ese miedo a no haber complacido, a no haberlo hecho bien, porque quedamos mal, o sea, el miedo a quedar mal viene de allí, de que nos han castigado de esa manera. Entonces, todos los seres humanos traemos esos programas. En la mayoría de nuestras interacciones nos afectan de diferentes maneras, pero esos son solo ejemplos que te doy. Puede que tú tengas los propios. Entonces, tomemos un minutito para ver cuáles son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos cuando se da ese comportamiento repetitivo. Muy bien. Y ahora vamos a entrar entonces en la esfera donde se necesita la mayor sutileza y es cómo esos miedos afectan tus emociones, cómo esos miedos afectan tus emociones, cómo esos pensamientos afectan tus emociones, cómo esos sentimientos afectan tus emociones, desde el punto de vista de que qué corrientes se ponen en movimiento en tu fisiología. Entonces tú puedes decir, bueno, lo primero que pasa es que cuando yo estoy repitiendo ese comportamiento, me doy cuenta que se me cierra la garganta, o sea,
casi que no puedo ni respirar. Esa es una. O el extremo, me da asma. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que mucho más exagerado. Me sudan las manos. ¿Sí? Me sudan las manos. Me da una diarrea que te imaginas. O sea, me enfermo, me da un resfriado y caigo en cama. Se me sube la presión, se me sube el colesterol, dice la gente, ¿no? O sea, eh, me salen canas. O sea, tú empiezas a notar cómo esa energía en movimiento se pone de alguna manera en una forma que tú detectas en tu cuerpo. Se te tensan los músculos de la espalda, por ejemplo. Te da un tic nervioso. ¿Cómo esa energía se pone en movimiento? O sea, eso es lo que le llamamos emoción. ¿Qué es lo que te visita cuando estás en ese evento, ¿no? ¿Qué es lo que te visita? Y trata de conectarte un poquito a tu fisiología para identificar por lo menos un elemento que tú sabes que te sucede a ti en ese momento de alto rendimiento cuando tú supuestamente tenías que hacer eso y lo que hiciste fue mal rendimiento. ¿Qué es lo que empieza a suceder en tu fisiología? Eh, Cosas tal vez no tan directas. Me empiezo a sentir muy cansado, ¿cierto? Me empiezo a sentir muy cansado. Es una que puedes tomar en cuenta como algo que tal vez no has relacionado, pero es totalmente válido. O bien me da insomnio, no puedo dormir bien, ¿cierto? O empiezo a sentir una necesidad de comer azúcar, de comer cosas dulces, ¿sabes? Eh, Me da por fumar cigarrillos. Sí, o sea, ¿cómo te afecta en tu fisiología eso ya a un punto de que esa energía se empieza a mover, a producir esos efectos, ¿no? Entonces vamos a darle un poquito de pensamiento a esto, de cómo nos está afectando en nuestra parte energía en movimiento, qué se mueve allí. Entonces, para terminar de ilustrarte el ejemplo, entonces yo voy a hablar con la pareja, le voy a decir algo que me disgusta profundamente, que ella hizo. Entonces, cuando voy a hablar con ella y se lo digo, entonces me reaccionó de una manera, esa reacción hace que yo empiece a tener pensamientos, sentimientos, que yo me ponga negativo, agresivo, que me acuerde de cosas en el pasado que fueron malas en la pareja, y entonces me comienzo a enojar y comienzo a levantar la voz, ya no respiro, ya ahora me siento que estoy fuera de control, siento como me late la sangre así en el cerebro ya, y entonces lo único que yo quiero en este momento es ya decir eso para tener razón de que yo tenía razón, porque al final de cuentas yo venía a hablar de esto porque yo tenía razón, o sea, yo te iba a decir algo que tú hiciste, que lo hiciste mal, o que creo yo que lo hiciste mal, y porque tengo razón con eso, ¿no? Y entonces conforme yo voy entrando en este torbellino, entonces ya siento que se me seca la boca, porque es que, o sea, te imaginas uno en esa discusión y la otra persona refutándote y defendiéndose y renegándote y confundiéndote y diciéndote que eso no era así, que eso no sucedió de esa manera, eso fue de otra forma y que tú lo viste mal y que tú siempre lo ves todo mal. Entonces, cuando tú te das cuenta que ya ahora no puedes pensar bien, o sea, te están confundiendo tu argumento, tú ibas a hablar de esto y ahora te están diciendo esto otro, cuando tú hiciste lo mismo, porque te acuerdas que tú hiciste lo mismo, ¿sí o no? Y cuando entonces yo no te reclamé y ahora tú sí me reclamas a mí, y no se te olvide la otra vez que yo sí te ayudé, y empiezas y de pronto, ¿qué es lo que tú ibas a hablar? ¿Qué es lo que tú ibas a decir? ¿Cómo era que ibas a llegar a hablar la conversación? ¿Y qué era lo que tú querías lograr? ¿No? O sea, nada de eso en este momento funciona, nada. Solamente en este momento hay una parálisis cerebral, una lobotomía. Entonces, obviamente, te puedes dar cuenta que ya no estás pensando, o sea, ya no puedes conducir lo que ibas a conducir, ya no puedes hacer el argumento que ibas a hacer, ya no puedes hablar como ibas a hablar, ya no tienes control como querías tener, ni paz, ni calma, ni tranquilidad para hacer lo que querías hacer, ¿sí? Te están inundando un montón de emociones, energías en movimiento, y esas energías en movimiento están tomando control de ti, ¿sí?
Entonces, puede ser que ya tengas el corazón agitado. Si eres una persona muy impulsiva, esa es una reacción normal de las personas impulsivas. Si eres una persona muy pasiva, puede que te empieces a sentir como desganado, como agotado, como ya podrido, que sea, ¿para qué estoy hablando con esta persona? Ya, mejor dejo esto aquí, me voy, ya no hago nada, no me importa. Y entonces empiezas a caer en un estado así como depresivo, como que ya, pues, ¿para qué, no? Si al final de cuentas nunca se puede. Y entonces empiezas a sentir así como que, ay, o sea, yo ni siquiera debería estar en esta relación, yo pues, las cosas siempre son tan difíciles, eh, eh, yo no tengo las herramientas para hablar con esta persona y nunca las tendré porque nunca me entenderá. Y entonces de ahí ya salgo y me siento tan mal que bueno, no, o sea, ni para qué voy a comer, o sea, ¿para qué? No, la vida no tiene sentido, nada importa, nada importa. Al final, nadie me entiende, ¿sí? Y entonces empiezo a caer así en esa apatía y me voy poniendo así como cada vez más oscuro y entonces ni hablo y me llaman los amigos. Ah, no, ¿cómo estás? Bien, bien, todo perfecto, gracias, gracias, sí, sí, sí. No, pero ¿cómo te fue en la conversación? Bien, ahí, bien, sí, normal, normal, sí, sí, ahí pues, lo mismo, sí, ya. Porque ya caíste en esa emoción donde tu energía se drenó, ¿sí? Entonces, trata de conectarte a cómo es que tú te sientes, cuáles son esas emociones que están pasando dentro de ti, ¿sí? Y entonces ahora vamos a usar este conocimiento para transformar nuestro rendimiento de aquí en adelante y para siempre, y que estas situaciones las podamos manejar. Y por sencillo que parezca, lo más difícil es detectar el evento, ¿cierto? O sea, lo más difícil es darte cuenta que está pasando porque ya tu cerebro se apagó. O sea, cuando ya tú entraste en la emoción y tu cerebro se apaga, puedes estar gritando, puedes estar diciendo miles de cosas y no te vas a dar cuenta. Lo más importante es detectar el evento. Entonces, tienes que tener alguna clase de plan. Por ejemplo, en el ejemplo de la pareja, si las cosas se te salen a ese nivel de descontrol que ya definitivamente hay que tener una estrategia de salida y decir, ok, listo, si me pasa eso, eh, o hago la técnica en ese momento o simplemente me voy de la habitación y salgo corriendo, pero tan rápido como pueda porque ya sé que se me está apagando el cerebro, ¿no? Si es por teléfono, inmediatamente cuelgo, o sea, pero tengo que detectar el evento, ¿no? Tengo que detectar el evento, no puedo quedarme ahí en el ring para que me estén dando de golpes y yo tengo el cerebro apagado, ¿no? Tengo que detectar el evento. Si no me puedo ir, porque por ejemplo, si estoy en un partido y estoy jugando, ya estoy en los últimos minutos, pero no me puedo ir, ¿no? Ahí sí que me toca eh, inmediatamente reaccionar, pero tengo que darme cuenta. En un partido es fácil darse cuenta porque tus puntos van a ser menos que los del oponente, ¿no? Estás perdiendo y seguramente te estás dando cuenta que el oponente cada vez gana más ventaja. Pero ¿cómo te das cuenta de cuándo hay una persona de alto rendimiento y una persona no? Porque un deportista de alto rendimiento, cuando el rival le está ganando, el rival va a hacer todo lo posible por sacarlo de concentración. Lo va a insultar, lo va a empujar, va a tratar de hacer cosas, se va a tirar al piso, como en los partidos de fútbol, has visto cómo se tiran al piso y pierden tiempo. Todo eso lo hacen para que el contrario salga de su zona de control y se descontrole, simplemente para que se descontrole y no pueda pensar, ¿cierto? Entonces, los oponentes saben hacer eso, saben hacer cosas que te saquen de tu zona de control. Entonces, lo primero es detectar eso, decir, ok, el oponente está haciendo eso. Ya yo sé que lo está haciendo para sacarme de mi zona de control, ¿cierto? Está haciendo esas cosas que me pudren la vida, ¿no? Me tira esas pelotitas que caen por allá, que se desmayan solas, que yo no la pude atajar y todo el mundo en el auditorio se rió, ¿no? Entonces, eso para sacarme de concentración. Entonces, nos conectamos con el impacto de lo que está pasando, o sea, cómo eso me afecta.
inmediatamente tengo que darme cuenta y decir, ok, se me está apagando la computadora, estoy dando shutdown, ya yo sé que dentro de poco no voy a tener, pero nada en el cerebro. Entonces, ese es el momento para hacer la respiración circular. ¿Qué sucede? Cuando tú haces respiración circular, inmediatamente tu corazón empieza a volver a esta zona, porque empieza a suceder una oxigenación constante del córtex. Como tú estás haciendo una respiración que es rítmica, que llega a una cresta y comienza a hacer un descenso y luego vuelve a subir y es constante, hay una oxigenación constante del córtex, el córtex se va a encender otra vez y entonces te vas a rescatar de la autolobotomía en la que estás entrando. Entonces tienes que aprender a hacer esa respiración, no importa si estás agitado, lo que tienes que hacer es hacerla rítmica, porque si estás en un evento deportivo, tu respiración va a ser mucho más rápida. Si estás en una reunión, pues obviamente tu respiración va a ser más lenta. Si estás hablando con tu pareja y no la estás matando a gritos, pues obviamente pues todavía puedes respirar. Entonces, darse cuenta del evento, hacer la pausa, medir el impacto y empezar la respiración circular son las tres cosas críticas que tienes que hacer para volver a esta zona y reactivar tu córtex. Y te invito a que en cualquier momento hagas la prueba, en cualquier momento hagas la prueba cuando estés en ese momento que te está saliendo mal algo, cuando ibas a hablar en público y te trabaste, cuando ibas a tirar ese punto crítico y te diste cuenta que te va a salir mal o que ya estás desconcentrado por lo que hace tu oponente, cuando vas a conversar con tu pareja y te das cuenta que ya te estás completamente descontrolando, ese es el momento para agarrar y decir, necesito un momento y comenzar la respiración circular, ¿sí? Esa respiración circular donde, ¿qué vamos a hacer primero? Llenar el abdomen, dejar que se llene la parte alta de los pulmones, llegar a una cresta y de ahí dejarnos caer y descender hasta un valle, hasta llegar a un punto donde naturalmente vamos a querer volver a empezar, llegar otra vez a una cresta y aprendemos a hacer esto rítmicamente, la misma duración de inhalación que la misma duración de exhalación, la misma duración de la cresta de arriba con relación a la misma duración de la cresta de abajo. Y entonces, al hacer eso, vas a devolver a tu corazón, que es uno de los marcadores fisiológicos más fuertes que tienes para controlar las emociones o la energía en movimiento. Y entonces vas a volver a esa zona donde tienes el alto rendimiento. ¿Sí? Vas a volver a esa zona donde tienes el alto rendimiento. O sea, te puedes saltar todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, todos tus comportamientos y vas a lograr el más alto rendimiento. Simplemente porque controlaste tu fisiología. Entonces, tú que estás practicando tapping, tú que has hecho la conexión de el canal central, el canal gobernante, tú lo que sabes lo que es conectar las energías bilaterales, para ti no es ningún esfuerzo aprender la respiración circular, ¿sí? Y mantenerte en esa zona y con un conocimiento tan simple, pero a la vez tan complejo, por todo lo que tuvimos que pasar, todo lo que tuvimos que explicar, todo lo que tuvimos que comprender sobre nuestra naturaleza, entonces vas a poder lograr ese alto rendimiento que logran los deportistas. Y te cuento que los coaches y los mentores que enseñan estas técnicas se las están enseñando a los CEOs de las empresas más prestigiosas del mundo y están pagándoles miles de dólares a estos coaches por este conocimiento que hoy tú recibes aquí, que para que sepas que esta es la razón por la que hay Michael Jordans, por la que hay Messis, por la que hay personas que son capaces de hacer esas cosas imposibles en el momento que todo el mundo espera que pase lo contrario, es porque tienen ese control de su fisiología, saben cómo hacerlo y volver a la zona de su cerebro donde el prefrontal córtex está
encendido. Entonces, recuerda, lo más importante, darte cuenta. Acuérdate que cuando ya se te apaga el cerebro, no te vas a dar cuenta. Cuando tengas el cerebro apagado, tú vas a creer que estabas haciéndolo como sea, o se te va a olvidar cómo lo hiciste. Son esa gente que dice, es que yo no me acuerdo los traumas de mi niñez. Claro, ¿cómo no te vas a acordar si se te apagó el cerebro con la fuerza del trauma, ¿no? ¿Sí? O esa gente que dice, no, es que a mí eso no me afecta, ¿no? Claro, ¿cómo te va a afectar si se te apagó el cerebro que se da cuenta de qué manera sí te afecta? ¿Sí? O esa gente que vive en la negación y dice, no, yo no lo hice tan mal. Claro, porque obviamente están visualizándose después, no durante, cuando el cerebro estaba apagado y lo estaban haciendo pésimo. Y ahí tienes el montón de ejemplos que tú mismo puedes encontrar con lo que ya escribiste. Entonces, usa eso que escribiste hoy como un mapa, ¿cierto? O sea, empieza a ver cómo eso se parece. Por ejemplo, si descubriste que en el fondo lo que surgió es que tienes un miedo a quedar mal, o miedo a equivocarte, o miedo a que descubran que no eres tan bueno como tú eres, ¿cierto? Empieza a darte cuenta si eso se repite con otras áreas de tu vida. O sea, se te repite en el deporte, se te repite en la relación laboral, se te repite en la relación de pareja. O sea, la fisiología que te da, si se te repite, porque si lo resuelves en una, lo resolviste en todos. Así de fácil. O sea, lo resolviste para una, lo hiciste bien en una, ¿sí? Lo vas a poder hacer en todos. ¿Qué quiere decir eso? Ok, me sale muy mal con la pareja. Entonces ahora hago la técnica, hago la respiración circular, me controlo, manejo la situación. Entonces ahora que ya vi que me funciona, la voy y lo aplico al deporte. Lo voy y lo aplico al coaching. Lo voy y lo aplico a cosas, a hablar en público, por ejemplo, cosas que para mí sean difíciles, ¿sí? Pero date cuenta que al final la mayor parte de las cosas que nos van a sacar de esa zona contienen la palabra miedo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque es esa respuesta de nuestro cerebro de hace 200.000 años a la amenaza de tu supervivencia. Entonces, cualquier cosa que te llame a la emoción eh, de todo lo que produce el miedo, te va a sacar de tu zona. Te va a sacar de tu zona. Bueno, compañeros, entonces vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas o compartir tu experiencia. Si quieres compartir cuál es ese evento de alto rendimiento donde te fue mal, todavía sería mejor porque se te va a hacer más claro a ti mismo. Así que los invito a que participen. El que quiera hablar se quita el mute y entonces atendemos los comentarios. Adelante. Bueno, yo cuento una anécdota, una historia que me pasó en mi primaria, en cuarto grado. Yo tuve la particularidad de pasar por diferentes escuelas. En la primaria fui a 3 escuelas distintas, porque he viajado por diferentes lugares, o por diferentes cosas, o motivos. Y en cuarto grado estaba justo en la época de las Malvinas, y estaba la canción de las Malvinas, y yo en una escuela anterior la había aprendido. Entonces, cuando estando en cuarto grado, nos piden a todo cuarto que cantemos esa canción. Particularmente la profesora, la maestra, me da a que la cante yo solo. Y había una parte que yo ya la tenía grabada, de que me iba a equivocar, con esa parte de la canción me iba a olvidar. Y estando al frente de toda la escuela, en el acto, cantándola, cuando llegó esa parte, me pasó de que me olvidé. No la pude seguir cantando. Y ya eso estaba preparado de que iba a haber una compañera que me iba a tirar el tics para seguir. Pero también me marcó mucho lo que significa exposición y hizo que busque no exponerme, porque por miedo porque son emociones muy fuertes. Y haciendo lo que es la fisiología, la sensación en el cuerpo se siente, y en el caso mío me pareció que me quedó algo muy feo. Entonces evitaba las exposiciones para tener que evitar pasar por esos momentos. Hugo, excelente la experiencia que conseguiste.
¿Cuál era la fisiología que detectaste? ¿Cuál es la energía en movimiento? Y no sé, de parálisis. Ahora voy a empezar a trabajarla más para identificarla, particularmente qué registro en el cuerpo, pero principalmente de parálisis, de quedar, O sea, como la diciendo, primera parálisis fue del habla, ¿no? claro, el olvido. O ¿Qué sea, sí? ¿Qué digo? pero ¿Qué? mira, hay gente que se le olvidan las cosas y siguen hablando, aunque tú no lo creas. A otros se les olvidan las cosas y no pueden hablar. O sea, Claro, existen los particularmente, extremos. Hay gente que siguen hablando y dicen cosas sin sentido. Y hay otros claro, pero que paran de perdón, hablar. particularmente la canción no podía decir cualquier cosa, porque es una canción, es como el himno, ponele. No Claro, puedo variar la letra de la canción, de esa, porque es algo, claro. En tu digamos, caso fue parálisis del habla, la primera, claro, ¿sí? Pero mira lo que dijiste, que entonces te sentiste expuesto y que entonces, por lo tanto, no te gusta ponerte en esa posición vulnerable entonces te andas, no sé, escondiendo, protegiendo, haciendo invisible. ¿Qué es lo que tú haces? claro, evito exponerme. Ok, ok. Y eso, ¿cómo se te puede reflejar en otros eventos de tu vida? ¿O cómo lo has visto reflejado en algún evento de rendimiento? Particularmente fue durante muchísimos años de mi vida relegarme. De hecho, gracias a todos estos cambios que he tenido cuando lo conocí a Ariel y él me hace ver el que realmente yo me estaba preparando, pero para, digamos, seguir siendo empleado, no para hacer mi propia empresa. Era seguir haciendo cosas, pero bajo un escalón más abajo. Evitar ser mi propio proyecto, que confiere a un nivel de exposición realmente importante. Y ahí es donde empecé a tomar otras herramientas, todas estas capacitaciones, bueno, rodearme con ustedes, buscar romper esa zona de confort, de no exponerme, a tener que realmente exponerme, que haya pasado todas estas situaciones, hoy que me encuentre hasta siendo orador o mentor, es totalmente salir de esa zona de confort. Inconscientemente yo creo que igual lo tengo medio incorporado eso, bueno, hacer, pero exponerme, pero hasta ahí, es como que inconscientemente busco exponerme, pero a la vez retrotraerme. Y no es lo ideal. Es empezar a tomar registro de todo esto para que mi rendimiento sea al máximo, que realmente hasta me permita transitar esas emociones. Y cuando te estabas retrayendo, como tú dices, cuando tienes ese comportamiento retraído, entonces, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? O sea, por ejemplo, simplemente te quedas en tu casa, no haces nada, o te vas a un bar, o sea, que cuando estás retraído, ¿qué haces? Claro, evito no hacer nada. Es como que, O sea, parálisis. claro, tal cual. Pero, por supuesto, no es una parálisis de alguna forma patológica, grave o aguda, que realmente caigo en una zona que tengo que encerrarme. Si no, nada, es como que entro en unos minutos, bueno, no, listo, bravo, nada, y después sí vuelvo a tomar acción nuevamente. Pero en cierto grado o en gran grado entiendo de que realmente me postergué tantos años de mi vida, principalmente para evitarme exponerme. Era como diciendo, bueno, que sea una ilusión y nada más que quede en esa ilusión, y no tomar las acciones necesarias que me lleven realmente a ese nivel de exposición. Hoy me encuentro, por supuesto, en otro camino totalmente distinto. O sea, que para ti lo que caías era en postergación. Claro, exacto. Y el comportamiento de postergación tiene su parte de energía emocional muy importante, porque la postergación tiene flojera, tiene pereza, tiene poca claridad mental también, tiene cierto nivel de, ¿cómo se llama? Eh, Sí, no la me permite llegar. palabra es, estoy pensando en inglés, pero cierto nivel de que tienes, cuando estás postergando, también caes como en una abuso. Puedes abusar de cosas, de comidas, de la televisión, ¿me entiendes? O sea, entras en ese comportamiento donde
como que se abre un canal enorme para todo, ¿sí? Y no hay un canal de concentración, ¿sí? Entonces, es una puerta también hacia las adicciones, es una puerta hacia comportamientos que hacemos para no hacer el rendimiento, ¿sí? Lo que hablábamos al puro comienzo, cuando la gente dice, ok, ya yo sé que tengo que hacer eso, pero hoy es viernes y tengo que salir con los amigos. ¿Sí me entiendes? O lo hago el lunes porque ahora lo que yo quiero es ir a la playa. Y, ¿sabes? O sea, es un poco en realidad es un comportamiento compensatorio. Fíjate cómo funciona. Debido a que el evento es tan doloroso, o parece tan doloroso, porque volverse a exponer es doloroso, entonces de una vez decimos, no, yo me tengo que compensar de alguna manera, o sea, me como unos chocolates, o sea, yo me tengo que dar algo a mí para compensarme a mí mismo, y me lo doy, y me lo doy, y me lo doy, y me lo doy, pero nunca paro de dármelo, porque yo tengo ese evento ahí latente, entonces me tengo que dar y dar cosas porque al final así es como me compenso, ¿no? Claro. Y la postergación es como me estoy compensando, tengo que postergar porque me tengo que compensar primero, ¿sí? O sea, no puedo ir directamente del punto A al punto B porque me tengo que compensar primero. Y esa fisiología es que es el cuerpo que está diciendo me siento mal, fisiológicamente no me siento bien, o sea, porque me causa ansiedad, me causa depresión, lo que sea. Entonces, ya me acordé de la palabra es indulgencia. Tengo que caer en un nivel de indulgencia para poder compensarme de ese dolor antes de poder hacer lo que voy a hacer. Y la postergación viene de la indulgencia que me tengo que dar. Y luego hago la cuestión y ya viene el siguiente evento que, como tú dices, me va a causar otra vez ese miedo, esa emoción tan fuerte de exponerme. Entonces otra vez tengo que hacer la indulgencia por un tiempo para poder hacerlo otra vez. Y esa es nuestra mecánica. La mecánica de la postergación viene de la indulgencia. Y la indulgencia viene de nuestra necesidad de compensarnos por esa cuestión tan terrible que nuestra mente piensa que nos está pasando, que nos va a pasar, ¿no? Y hay muchos tipos de indulgencia. O sea, para algunas personas la indulgencia es la pereza, ¿no? Pues no hacer nada, simplemente estar ahí tirado en el sofá. Para otros puede ser indulgencia en que quieren hacer mucho de algo. Entonces se van y se meten al gimnasio y hacen 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 y hacen, sabiendo que tienen algo pendiente que hacer, ¿no? Algo que es importante en su meta. Hay personas que la indulgencia les puede dar por el cigarrillo, por el alcohol, por las adicciones de cualquier tipo, por las drogas, no importa, o sea, eh, la gente que fuma marihuana recreativamente están en ese ciclo también. Dicen, no, es que yo tengo que, ¿sabes?, tranquilizarme porque a mí la marihuana, que yo, ¿verdad? Pero en realidad es una indulgencia que lo que hace es quitarme la sensibilidad de ese dolor como para poder de alguna manera yo ir a enfrentarlo. Pero no, el análisis que has hecho, Huguito, muchas gracias por compartirlo. Es algo que creo que nos sirve a todos y aparte que lo hiciste con mucha profundidad, o sea, fuiste a hacer un evento clave, no le tuviste miedo al evento y fuiste hacia el evento de una vez. Eh, y eso es muy importante, ir al evento de una vez, porque cuando nos pasan cosas dolorosas, lo primero que hacemos es no ir a ese evento. Pero y cuando uno se da cuando uno tiene ese valor, ese coraje, dice, ok, no, yo sé cuál es el evento, voy para allá. Entonces ahí empiezas a sacar muchas respuestas más rápidamente. Bueno, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir? Hola. Bueno, a mí me pasó en reuniones que y la llevaba bien, pero de repente por algo que me dijeron a mí enseguida reaccioné con sentimiento y empecé a hacer mal la reunión. Y de repente la reunión fue para cualquier lado y en ningún momento tenía planificado para dónde ir, ni estaba preparado para el objetivo, ni cuando quise acordar terminó la reunión y no tuvo sentido la reunión. De hecho, de esa reunión no me llevé nada.
Entonces, con el tiempo fui aprendiendo que las reuniones tenés que ir preparado para saber cuál es el objetivo de la reunión, qué es lo que venís a buscar de la reunión, qué es lo que vos querés entregar, qué es lo que querés vender en la reunión. Y bueno, tal cual lo explicaste vos, o sea, hay momentos donde estás en la reunión y estás así, y no estás, ni estás en la reunión, estás como en automático, apagada, y por ahí hasta ni estás escuchando al que está hablando, y no estás siendo consciente de la reunión. Y eso a veces pasa también me pasó también en la pareja, o sea, estaba hablando de mi mujer y yo apagaba la mente. A veces me pasa con mis hijos, me están hablando y yo la mente apagada, o sea, y no estoy siendo consciente de la conversación. Y la realidad es que hay que estar despierto y buscar ser consciente en la situación que estás y buscar que el sentimiento esté con la situación, ¿no? Porque si no estamos como la película Click, donde estamos en automático y estamos como dicen los hombres, ¿no? No estamos haciendo nada y de repente alguien te está hablando y está como hablando a la pared, ¿no? Son las típicas conversaciones mudas que me pasó muchas veces y es algo donde yo hoy estoy aprendiendo a ser más consciente, pero no quita, a veces me pasa, tal cual lo que vos decís, ¿no? Y para ser bueno en algo como es Messi o como es Jordan es estar consciente de la conversación, consciente del momento, prestar atención y ser el mejor en esa reunión, en esa conversación, ser el mejor oyente, buscar el sentimiento de estar presente, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería compartir con respecto a este tema. Gracias, Ariel. Excelente lo que estás mencionando y ahora que mencionaste el tema de Messi, claro que Messi practica por horas lo que él hace, ¿no? Claro que él entrena todo lo que tiene que entrenar y se prepara todo lo que se tiene que preparar y todos nosotros tenemos que hacerlo y a eso nosotros le llamamos afilar el hacha, ¿cierto? A prepararnos, entrenarnos, hacer las cosas de la mejor manera que podamos para poder tener el resultado más efectivo posible. Pero cuando tenemos ya que dar ese resultado, en ese último minuto, en ese último segundo, en ese momento crucial, en ese momento cuando alguien te dice algo que te saca, es cuando necesitamos saber que toda esa preparación fue importante, pero no va a servir para nada si se nos apaga el córtex frontal, que es donde está guardada esa preparación. Y entonces vamos a entrar en un espacio como el que describía Ariel, que es que estamos como idos, ¿no? Estamos perdidos, estamos desconectados, porque no estamos respirando. Sinceramente empieza por allí. Sinceramente, cuando no estamos presentes, no estamos respirando. O como el chiste que haces vos, cuando estamos, y sí, es así, ¿no? Y vos decís sí, y movés la cabeza y yo te digo que sí, y después digo, pará, me estás diciendo al revés, o sea, estás jugando conmigo. Y ahí es donde te está apagada la mente del otro. Sí, porque le haces decir que sí algo que es lo contrario, ¿no? Sí. La falta de ignorancia de las personas que de esa manera te das cuenta si están poniendo atención, ¿no? De esa manera te das cuenta si realmente están poniendo atención, si realmente tienen el cerebro encendido, ¿no? Cuando le empezás a soltar esas palabras. Cuando vos lo hiciste conmigo, yo me acordé de muchas veces que yo hice lo mismo. Y no me olvido más de personas que me han dicho que sí, y yo me quedaba, este no me está escuchando, o sea, realmente el tipo me decía que sí, yo decía, ¿Marcelo, estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, y yo dije lo contrario, ¿cómo va a estar de acuerdo? Y ahí te das cuenta cómo la mayoría de las personas tenemos la mente apagada en más de una ocasión, y decimos que sí porque el otro no está de acuerdo, sí. Es increíble, ese ejemplo que vos usaste conmigo me hizo ser consciente de cuántas veces estamos respondiendo que sí a algo cuando en realidad no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ni siquiera estamos de acuerdo, pero estamos diciendo que sí por el hecho de que no escuchamos, por quedar bien sin prestar atención. Sí, nuestra mente no es tan confiable como pensamos, ¿sí?
pero nuestra atención sí. Claro, o Con sea, una atención, tengas esta reunión, logramos el esta reunión, resultado. esta reunión, Jorge, salió horrible, ¿no es cierto, Hugo? Salió horrible, Hugo. ¿Eh? Ahora, si Hugo dice así, no está prestando atención, ¿cierto? Pero me encantó ese ejercicio tuyo, porque si lo usás todo el tiempo, te das cuenta si la persona está prestando atención. Es tremendo, o sea, es un ejercicio que por ahí, yo lo digo que es chistoso, ¿no? Pero la verdad es que sirve. Sirve para ver si la persona está atenta y traerlo de nuevo a la conversación. Perdón que te corté, ¿no? Pero Buenísimo. Bueno, gracias, Ariel. ¿Alguien más quiere compartir? Guillermo se fue, me parece. Creo que sí, que se perdió el sonido y Pancho también creo que se salió. Sí, Pancho se salió porque estaba en ambiente abierto y tenía perros alrededor, se ve que y tenía el sol, no encontró, o sea, como está de viaje, Pancho no encontró un lugar para poder verlo y escuchar. Bueno, vamos a tomar unos últimos minutos entonces para hacer el cierre de esta sesión del Grupo Elite y también, como ustedes saben, esta es la última sesión de nuestro Grupo Elite y quería básicamente pasar un poquito por todo lo que hemos aprendido para que sepas que al terminar este ciclo, pues es el inicio de... Perdón, ahí está haciendo señales. Te molesto. Me gustaría si brevemente me podés recordar la historia del espermatozoide, si lo Ah, recuerdo. es más, vamos a hacer algo mejor. La tengo grabada en un video y te voy a pasar el video. Ah, Y te va a gustar más porque es más larga que lo que te la pudiera contar aquí. pero Entonces, termina, te voy a pasar termina. el video y ahí estoy en Utah, yendo en carretera y ahí la estoy grabando. La voy a poner en el grupo la voy a poner en mi página de YouTube y te paso el enlace por el grupo de Facebook, ¿ok? Dale. Y te va a gustar más cuando te la cuente por esa vía, ¿ok? Entonces les decía que cuando iniciamos las clases del grupo Elite, lo primero que trabajamos fue con el tema de aprender a detectar tus pensamientos, ¿cierto? Eso fue lo primero que trabajamos. Y te acuerdas que pusimos el ejercicio del timer, de empezar a detectar qué cosas estás pensando, ¿no? ¿Qué cosas estás pensando durante el día, ¿cierto? Luego, también hicimos un ejercicio parecido que era en qué estamos poniendo atención, o sea, en qué se va nuestra atención normalmente. O sea, cuando uno se fija en promedio a qué cosas le pongo más atención que otras, eso también te da una idea de por qué estás logrando los resultados que estás logrando, ¿no? Si tú le pones demasiada atención, por ejemplo, a las noticias, si le pones demasiada atención a tu cuerpo, digamos que todos los días te miras en el espejo y te pasas horas diciendo, no, es que no me veo bien, me veo gordo, o sea, tú sabes, estás poniendo atención a eso. Y esto es muy importante que lo hiciéramos por una razón que acabamos todos de atestiguar. Todo lo que se le pone mucha atención crece. Miren lo que sucedió con Donald Trump. El tipo recibió pero tanta atención que al final ganó, a pesar de que nadie lo quería. Entonces, así es en nuestra vida, todo lo que le demos atención crece. Y si tú quieres que algún área en tu vida crezca, tienes que ponerle atención. Entonces, cuando hicimos ese ejercicio de la atención fue para eso, para que pusieras un timer y dijeras, en esta hora, ¿a qué le puse atención? ¿Cierto? Luego hicimos un ejercicio, una clase donde hablamos mucho de mentalidad, ¿sí? Hablamos mucho de cómo las creencias van formando lo que nosotros somos y cómo esas creencias son la base
de nuestros pensamientos, de acuerdo a como lo enseña Carlos Marín, y cómo hay que romper esas creencias para lograr tu vida ideal. Y te acuerdas que hicimos también un ejercicio de tu vida ideal, donde imaginamos esa vida ideal, imaginamos esas cosas que queremos tener. Entonces, esa fue otro aspecto. Y obviamente tuvimos sesiones interactivas para poder, con la ayuda de Ariel, que cada uno pudiera en alguna manera tener su silla caliente y expresar cuáles eran esos problemas, esos bloqueos, que Ariel con cada uno los ha ido atendiendo en al menos 2 o 3 sesiones del grupo Elite, cuando cada uno va diciendo su historia y lo que le afecta, lo que siente, y Ariel les ayuda a identificar esos bloqueos y a salir de ellos. Entonces, ha sido una combinación de clases y una combinación de sesiones interactivas, lo que finalmente, pues, es este proyecto del Grupo Elite. Y bueno, que llega a su final el día de hoy, dejándoles herramientas que esperemos que les sirvan para que las puedan seguir extendiendo con otras personas. Me ha dado mucho gusto ver a Hugo enseñando y haciendo tan buen papel como instructor de todas estas técnicas. Esta clase, pues, tenemos una parte de ella grabada, la voy a colgar en el canal para que la podamos visitar nuevamente. Y por lo demás, pues, no sé si no hay preguntas adicionales, si alguien tiene alguna pregunta adicional o algún comentario sobre el ciclo del Grupo Elite, pues lo pueden hacer en este momento. Bueno, lo que quiero yo, por supuesto, desde este lugar o de mi lugar es agradecerles, porque ustedes han invertido no solamente tiempo, sino dinero, y de forma gratuita nos están dando a nosotros, y eso no tiene precio. Y así que quería extenderle mi amor y mi agradecimiento por ustedes y su vocación de edad. No, con mucho gusto, Hugo. Y como tú sabes, todo lo que nosotros damos no solo regresa hacia nosotros, pero también lo aprendemos mejor porque lo estamos enseñando, y les agradecemos que ustedes participan de estas sesiones y vienen a recibir este conocimiento que nos crece dentro de nosotros. Y también que ustedes entonces están aprendiendo a enseñar también, y al enseñarle a otros siguen haciendo más grande esa transformación de las personas, que todos estamos buscando la transformación del todo, porque cuando se transforma el todo también nos transformamos las unidades, ¿no? Así que, no, gracias por esas palabras. Bueno, no sé si hay comentarios adicionales. Bueno, yo les quería decir que yo disfruté mucho las sesiones que hicimos, disfruté mucho todo este camino, y como todo es un aprendizaje, me llevo cosas positivas, y las cosas que no fueron positivas fueron aprendizajes. En cuanto también a lo que hablabas hoy en la clase, Jorge, que es muchas veces dentro de un grupo, cómo nos pasa, o cómo me pasa a mí, por ejemplo, que también ponemos el sentimiento y se encuentran las energías, y ante situaciones que pasan como en todo grupo, también hay momentos donde hay que controlar los sentimientos, hay que concentrarse también, así que más que o sea, yo también estoy desde mi lugar agradecido por tener la oportunidad de participar, de poder haber tenido la oportunidad de que personas se hayan dejado mentorear un poco con lo que nosotros estamos aprendiendo, pero la realidad es que yo soy uno de los que más me llevo de todo esto, y es como dicen varios libros, varios mentores, es que cuando damos es cuando realmente estamos aprendiendo. Así que para mí fue un placer compartir todo esto, y más compartirlo con Jorge, que es como mi hermano, es con la persona que decidimos encaminar el mismo camino, que es ser mentoreados por Carlos y buscar la mentalidad de un millonario, para que los dos, trabajando en equipo, buscamos lograr nuestros sueños y nuestros objetivos. Así que vamos
un poco apoyados, ¿no?, el uno al otro, y de eso se trata un equipo, ¿no? La idea de este equipo es el solo hecho de apoyarnos para sentirnos que alguien, cuando nos estamos cayendo o estamos perdiendo el entusiasmo, que un equipo nos está sosteniendo para que sigamos para arriba, ¿no? Así que muchas gracias a todos, gracias a vos, Jorge, por compartir todo este tiempo con todos y por dar tanto, porque diste mucho valor, sos un tipo muy comprometido y yo de corazón estoy muy agradecido por eso, y agradecido a Dios y al universo por toda esta energía y todo lo que vivimos estos meses, que para mí fue increíble y un crecimiento genial. Así que gracias. Bueno, no, gracias a todos, primero que todo a los participantes presentes, a los ausentes, por el haber estado acá con nosotros. Me uno a las palabras de Ariel, de que nosotros crecimos mucho gracias a poder tener esta oportunidad de trabajar con ustedes. Gracias, Ariel, por mantener la energía del grupo siempre, por llevar adelante la iniciativa, por tener la visión de llevar personas a un nivel más alto a través de el aprender a compartir. Y eso es algo que realmente ha sido como la misión que se puso Ariel, que me contagió a mí y que nos sigue llevando hacia adelante, hacia esas metas de libertad financiera y la vida ideal. Vamos a lanzar nuevos proyectos. Estos no son los únicos que Ariel y yo tenemos. Vienen otros proyectos. Luego les vamos a seguir dando más información de cómo esto ha ido creciendo, cómo se va a seguir desarrollando y cómo van a haber otras oportunidades para unirse a clases como esta, si te gustan, y poder seguirse beneficiando, poder seguir creciendo tú como persona, tú como emprendedor, tú como pareja, tú como deportista, a través de estos conocimientos que les estamos transmitiendo. Nosotros seguimos comprometidos con la maestría con Carlos Marín, yendo aproximadamente a 6 eventos más y definitivamente trayéndoles a través de estos próximos programas que vamos a lanzar, pues la posibilidad de tener contacto con no solo lo que Carlos Marín habla, sino la combinación de Carlos Marín con los mentores con los que nosotros estamos trabajando, que han sido varios en el tiempo y nos han dado una enseñanza pues magnífica, que realmente es un verdadero placer compartirla con ustedes y además hacerla de aplicación práctica, ¿sí? Para que sea de utilidad en las cosas de tu vida, que no solamente sea teoría, sino que puedas salir de aquí hoy con una herramienta nueva, comenzar a aplicarla en la próxima media hora y que te transforme tu vida, que te sirva y que nos cuentes, que no dejes de poner en el grupo de Facebook qué aplicaste, qué hiciste, cómo te sentiste, qué te funcionó. Los invitamos a que no dejen de hacer un video el día de hoy contándole a los demás cómo fue su experiencia con esta clase y con el grupo Elite. Esos testimonios son muy valiosos para nosotros y nos permiten también mejorar las cosas que tengamos que mejorar. Pero los invitamos a que no dejen de hacer un corto video para pues contarle a los demás, especialmente a los que no estuvieron hoy, de qué se trata la clase y que puedan también ellos visitarla en la grabación que va a estar en el YouTube. De manera que pues con eso pues darles las gracias nuevamente, enviarles un gran abrazo y pues este es el final de un grupo, pero es el comienzo de muchos otros programas que vienen ahora y esperamos que ustedes también se unan a esos nuevos programas y nos sigan acompañando. Así que les dejo un gran abrazo y aquí pues yo me despido y gracias por participar y pues estamos en el mismo camino, nos vemos pronto. Gracias por todo. Nos seguimos viendo. Gracias. Abrazos. Chao, gente. Éxitos.